Hola chiquillas y chiquillos del segundo nivel del Colegio Mercedes Lemus, soy su profesora Lorena Vargas de Matemática y vamos a empezar con la guía número 5 de Estadística Descriptiva, ¿ya? Así que continuemos con eso. Tenemos entonces la guía número 5 de Estadística Descriptiva, ¿ya? Entonces aquí tenemos la unidad 3 que es Estadística y Probabilidad, entonces la guía que tenemos a continuación, que es la guía número 6 que viene después, va a ser totalmente de probabilidades, ¿ya? Probabilidades básicas, obviamente. La estadística descriptiva la vamos a empezar entonces a trabajar acá. El objetivo obviamente es interpretar la información que tenemos estadística, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es una población y una muestra. La población, ya tal como dice ahí, ese es el total de datos que nosotros tenemos, o sea, donde vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, el conjunto total que tenemos de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, las edades, puede ser con respecto a las edades que se tienen que vacunar, o no sé, por un niño contra la influenza, cuáles son los rangos de edad, ¿ya? Entonces, la población serían todos esos niños de ese rango de edad, ¿ya? Una muestra es parte de la población porque cuando tú haces una estadística, o sea, o tú haces una encuesta o tú quieras analizar datos con respecto a esto, tú no puedes conversar con todos los de la población. Entonces, automáticamente tú lo que haces es hacer una muestra que sea significativa y que represente a la población. En lo que más se pueda, siempre va a haber un rango, un error, obviamente, que va a haber ahí dando vueltas, pero no va a ser lo ideal que siempre sea lo menor posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me sale el ejemplo, me dicen, tres estudiantes desean realizar un estudio estadístico acerca de la práctica de deportes de los jóvenes de 17 a 23 años que viven en Chile, que corresponde aproximadamente a 2 millones de personas, o sea, la población estadística, ¿ya? Para esto, cada uno de ellos realizará una encuesta a personas en ese rango de edad, ¿ya? Entonces, la muestra que nosotros normalmente es parte de eso. Entonces, me dice que el primero de ellos encuesta a 1000 personas durante un torneo deportivo, obteniendo que el 90% de los encuestados practica deporte. El segundo de ellos encuesta a 20 personas al azar, obteniendo que el 10% de los encuestados practica deporte. Y el tercero de ellos encuesta a 500 personas al azar, obteniendo que el 30% de los encuestados practica deporte. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso del primero, no me sirve como el comportamiento de la población de entre 17 a 23 años, ya que él fue a un torneo deportivo a preguntar si practicaban deportes, cosa que no sirve mucho en ese sentido si la mayoría de los que participan, o sea, los que participan en un torneo deportivo practican deporte. Así que la encuesta no me sirve de nada ese muestreo para representar a la población. En el caso del segundo, estaba bien que fueran personas al azar, pero el problema es que 20 personas no representan a mi población en general. Es muy poca los encuestados, por lo tanto no se puede sacar mayores datos con respecto a eso. El tercero no, pues el tercero ya te da un buen, ya con 500 personas ya podéis tener un comportamiento al azar de ellos y ahí obteniendo que el 30% de los encuestados en una práctica del deporte. Ya representa más a la población que los otros dos, pues, entonces eso es importante con respecto al muestreo, ¿ya? Para que se entienda la idea entre muestra y población, ¿ya? De ahí, claro, que aquí sale toda la palabrería, dice que son válidos dentro de cada muestra, pero como te digo yo, si están sesgados o no, los diferentes tipos de muestras. Vamos viendo lo que es dato, la variable estadística, ¿ya? El dato es lo que yo estoy preguntando y lo que yo percibo de la persona, ¿ya? Entonces, eso me sirve generalmente para saber si qué tipo de dato es el que yo voy a trabajar, porque puedo preguntar cualquier cosa en una encuesta de estadísticas, ¿ya? Así que ahí me produce, se separan dos grandes grupos las variables, ya, es las cualitativas y las cuantitativas. Las cuantitativas siempre se refieren a números y las cualitativas se refieren a la cualidad que está representando, por ejemplo, color de ojo, eh, los estudios que tiene, o sea, por ejemplo, si es universitario completo, o sea, que tenga el título completo, perdón, que tenga o solamente tiene la enseñanza media completa o las básicas completa. Entonces, te fijas, ese es un tipo de variable cualitativa. Y cuantitativa, como te decía anteriormente, es cuando se refiere a números.
De las cualitativas se separan en dos, las ordinales y las nominales, y las cuantitativas se separan en dos también, que son las discretas y las continuas, ¿ya? Cuando yo hablo de la cuantitativa que sea discreta, se refiere a números que sean números enteros. Por ejemplo, si yo voy a decir, ¿cuántas sillas hay en el colegio? En los diferentes colegios de adultos, se podría decir, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, tú vas a tener 1, 2, 3, 100 sillas, 150 sillas, 1000 sillas. Siempre va a ser un valor natural, que se podría decir, o un entero positivo, pero nunca va a ser un número decimal. La continua, que es la cuantitativa continua, esa ya me puede tomar con valores que ya son decimales. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de kilogramos, eh, no tengo 1 kilogramo, 2 kilogramos, puedo tener, pero puedo tener 1,5 kilogramos, 1,57 kilogramos, 3,24 kilogramos. Entonces, tú te fijas, entonces cuando tú tomas el, la masa corporal, o sea, de una persona, se podría decir, también te va a dar en decimales con respecto a eso. Y lo mismo con la estatura. La estatura también está con una variable cuantitativa continua, porque también es 1,62 m, 1,75 m. Entonces, te fijas, entonces automáticamente hay un decimal de por medio. Entonces, cuando es discreta, valores enteros, y cuando es continua, ya puedo mezclar los decimales, ¿ya? Las cualitativas, como había dicho anteriormente, estaba la ordinal y las nominales. Ya la ordinal ya se refiere a lo que corresponde a que tenga un pseudo orden, ya que era que lo que yo le explicaba anteriormente, que si tenían nivel de estudios, pero cuando les pregunto, entonces puede ser que, que tenga nivel, tenga la básica completa, tenga la media completa, que sea o tenga un técnico o universitario, profesional. Entonces ahí te van preguntando y te van clasificando, y eso lo puedo poner en cierto orden, si ustedes se fijan, como logrado, no logrado, medianamente logrado. Eso también tiene un orden como para yo poder clasificarlo, ¿ya? Y cuando yo hablo de la cualitativa nominal, simplemente no tiene orden. Ya, obviamente sigue siendo algo que no tiene número, pero no tiene, por ejemplo, ahí me sale el ejemplo color favorito, puede ser rojo, azul, amarillo, verde, me pueden nombrar cualquier color favorito y no va a estar clasificado. Yo no tengo uno que poner antes que el otro, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea entre ordinal y nominal en las cualitativas. Ahí le puse hartos ejercicios propuestos, bastante, ¿ya? Hasta 16. De aquí yo saqué las actividades evaluadas, por si acaso, cuando pregunto esto. Así que es importante que si no entienden alguna, me lo vayan preguntando por el asunto por WhatsApp. O de manera presencial también puede ser, que los días viernes a mí me corresponde ir al colegio. Ya de manera presencial, si van a querer clase de manera presencial, recuerden que me tienen que avisar por WhatsApp por lo menos un día antes, ¿ya? La frecuencia se refiere a esto. Cuando tú estás haciendo una tabla, estas son frecuencias, ¿ya? Cuando yo hablo de la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que está el dato en mi muestra. ¿Te fijas? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo, me están diciendo acá, me dice, por ejemplo, la tabla adjunta representa la distribución de frecuencia de las edades de los participantes de un taller de música de un colegio. Entonces, te fijas, 4 personas tienen 14 años. Del grupo de personas que yo le pregunté de taller de música, 4 personas tienen 14, 7 personas tienen 15, 6 personas tienen 16 y 8 personas tienen 17. El total de las personas que yo encuesté son 25 alumnos. Te fijas que simplemente sumé la frecuencia, que esta es la frecuencia absoluta, ¿ya? Para que se entienda la idea a qué me refiero cuando yo hablo de frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia relativa es como la porción que corresponde como que si fuera una torta la muestra, qué porción corresponde cada dato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los de 14 años, que son 4 personas que respondieron que tenían 14 años, corresponden al 0,16 de mi total de mi torta, que es unitaria, o 1, ¿ya? Y en el caso, obviamente, se ve más visualmente en la frecuencia porcentual, que ese simplemente pesca la frecuencia relativa y la multiplica por 100, ¿ya? Entonces representa el 16%, entonces, de la población, o sea, de mi muestra, que 4 personas, o sea, que tienen 14 años, el 16%, ¿ya? Eso es para que se entienda la idea de cómo leer las tablas, ¿ya?
Esto ya no lo pregunto mucho, pero es la misma idea. Entonces, cuando hablo de la frecuencia acumulada es porque el primero es el mismo y voy sumando hacia arriba. 7 más 4 me da 11, 6 más 7 más 4 me da 17 y 8 más 6 más 7 más 4 me da 25. Entonces, esa es la frecuencia acumulada, y esto es lo mismo acumulada con respecto a la relativa y está acumulada con respecto a la porcentual. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea cuando hablo de acumulada. Las gráficas se pueden tomar de varios puntos, pero generalmente es tomar el dato y tomar la frecuencia. El gráfico circular generalmente se basa más en el porcentaje visualmente, porque lo toma como unitario y siempre van a salir como aquí. Si ustedes se fijan, estos ejemplos tienen que ver con la misma tabla de frecuencia que aparece anteriormente. Entonces tenemos lo que es el gráfico de barras, son barras, ¿ya? Que van representando, ¿viste? 14 años, está en barra verde hasta el 4, el de 15 años hasta el 7, ¿ya? Morada, el de 16 años lo pusieron un color como naranjito, se podría decir, hasta el 6, y los de 17 años, que son los que más hay, hasta el 8, que es tal cual sale aquí en la frecuencia, si ustedes se fijan. Y polígono de frecuencia simplemente le ponen el punto. Se fijan que aquí está la 14 años, va hasta son 4 personas que hay, puso el puntito, del 15 va al 7, del 16 va al 6, y el 17 va al 8, y después uní los 4 puntos y ahí me da mi polígono de frecuencia, ¿ya? Y el gráfico circular simplemente toma el porcentaje, que era lo que nosotros teníamos, la frecuencia porcentual, que eran 16, 28%, 24 y 32%, y aquí me aparece, ¿viste? 14 años, 16%, 15 años, 28%, 16 años, 24%, y 17 años, 32%. Y aquí tengo mi gráfico circular, entonces, que representa el 100% de la muestra que yo tomé, ¿ya? Cuando yo hablo de intervalos, aquí esta parte ya no sería con respecto a un dato, sino que un grupo de datos corresponde a eso. No hice mucho hincapié en esto porque no lo pregunto mucho, pero sí en el gráfico de barra se va diagnosticado así. Pero como les digo, no hice mucho hincapié por lo menos en la parte de la actividad. La medida de tendencia central. La medida de tendencia central, las que vamos a trabajar son 3. Bueno, son 3 las medidas de tendencia central. Entonces son la moda, la mediana y la media aritmética. La moda es el dato que más se repite, puede ser más de un dato, por si acaso, cuidado. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí, que yo tengo la edad la edad de un grupo de personas, me dice 17, 18, 19, 17, 18, 19, 18 y 21. Si yo me fijo, el 17 está 2 veces, el 18 está 3 veces, el 19 está 2 veces y el 21 una vez. ¿Quién es el que está más veces? El 18. Entonces la moda en el ejercicio 1 es 18. ¿Te fijas? Entonces es el dato que más se repite. También sucede en casos donde hay más de un dato que se repite la misma cantidad de veces y son los que más se repiten, ¿ya? Así que ahí también hay que tener cuidado con respecto a eso. Por ejemplo, creo que tenía un ejemplo donde se me repetían más. A ver, 1,75, 1,56, 1,66, 1,55, 1,69, 1,72, 1,70. Si tú te fijas en el ejercicio 2, no hay ningún dato que se repita. A esto se le llama así, amodal, cuando no tiene moda. Como en el ejercicio número 2, no hay ningún dato que se repita entre ellos, por lo tanto, no tiene moda. En el ejercicio número 3, aquí tengo el 6,5, son las notas de la evaluación 1 de matemática del curso de segundo nivel X, ¿ya? Entonces tengo un 6,5, un 7, un 5,2, un 6,2, un 5,7, un 5,7, un 5,8, un 7, un 5,3, un 4, un 4,5, un 4,7 y un 4,5, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, tengo el 4,5, el 4,5 que se me repite, el 7 también se me repite 2 veces, y el 5,7 también se me repite 2 veces. Y si yo me fijo, no hay ningún otro dato que se repita, y todos los que se me repiten se me repitieron 2 veces, que es el 4,5, el 7 y el 5,7, ¿ya? Entonces automáticamente tiene 3 modas. Tiene el 7, el 5,7 y el 4,5 como moda, y a eso se le llama multimodal, que tiene más de 2 modas.
Cuando tenga dos modas, se le llama bimodal, ¿ya? Para que se entienda la idea, porque esto igual lo pregunto típico, los verdaderos falsos y cosas así, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí para verlo en la gráfica, la moda, obviamente que es en la parte que está más grande, que en este caso el porcentaje más grande es 26,6, que representa el lector Trenestar, ¿ya? Entonces son las ventas de una electrónica. Aquí sale la verdulería, obviamente que la barra más alta representa que la venta que estuvo semanal, lo que más vendió fue naranja, más los fueron 9 kilogramos de naranja fue lo que, y es el que representa la mayor venta, ¿ya? Así que la moda viene siendo naranja. Así que eso es importante, no es el número, sino el dato, que puede ser una palabra, ¿ya? Aquí me dice, se encuentra un alumno de quinto básico de colegio sobre dónde quiere ir a excursión. Entonces, 14 personas dijeron zoológico, 52 al parque de atracciones, 32 personas dijeron, los alumnos de quinto básico, piscina, y 28 pista de hielo. Y entonces automáticamente tú dices, ah, la moda es el parque de atracciones, porque es donde más los alumnos respondieron con respecto a las 4 alternativas anteriores. Eso con respecto a moda. Si se fijan, no es complicado. Igual la misma palabra te sopla un poco qué es lo que es. En el caso de mediana, la mediana tú tienes que ordenar los datos de menor a mayor. También se puede ordenar de mayor a menor, pero el hábito de uno siempre ordenarlos de menor a mayor, ¿ya? Es el dato central de esos datos, ¿ya? Así que eso es importante que se entienda. Esto yo lo mostré en tabla, pero la verdad es que yo lo pregunté así, como está en el ejercicio propuesto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, acá, vamos a subirlo un poquito más. Ahí, y subimos esto. Entonces me dice la edad de un grupo de personas, hay que determinar la mediana. Entonces, si ustedes se fijan en el ejercicio 1, tenemos 17, 18, 19, 18, 17, 21, 22, 23, 22 de nuevo, 25 y 31. Entonces, en total de datos que yo tengo son 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Ordenar los datos. Vamos a ordenar los datos entonces y me va a quedar. El menor dato que yo tengo acá, como lo estamos ordenando de menor a mayor, es el 17. Entonces tengo uno, tengo dos datos 17. Después el que sigue es el 18 y también está dos veces. Después el que sigue es el 19. Una vez está. Después el que sigue es el 21. Después está el 22 dos veces. Después el 23. Después está el 25 también una vez. Y por último el 31 está una vez. Y cuento por si acaso 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos. Está la misma cantidad de datos. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la mediana? Yo digo ya, son 11 datos, entonces quiere decir que hay 5 datos para allá, porque está justo en el centro, y 5 datos para allá. Eso quiere decir que la mediana es el dato que está justo en el centro de ellos dos, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, es 21. Esa es la mediana, pero tienen que estar ordenados los datos de menor a mayor. Si la cantidad de datos es par, supónganse, vamos a borrar esto acá. Si a mí me da que no tenía hasta el 31, no tenía ese dato. Así que me quedaba ahí. Entonces vamos a borrar todo esto, para que se me entienda la idea. Supongamos porque recién eran 11 datos, entonces un número impar, 11 datos, ¿ya? ¿Qué pasa si son par datos? Aquí ya tengo 2, 4, 6, 8, 10 datos. Entonces, si yo tengo 10 datos, si yo divido en 2, me va a quedar para acá 5 datos
y para acá los otros 5 datos, ¿cierto? Entonces, no hay datos centrales, entonces lo que yo hago es tomar los 2 datos centrales, ¿ya? Que en este caso sería el 19 y el 21, y lo sumo y lo divido en 2. Entonces eso me va a quedar 40 dividido en 2 y eso me da 20. Estoy calculando el promedio entre ellos dos. Ese es automáticamente, sumé esos 2 datos, lo dividí en 2 y ese es el dato central y esa sería la mediana cuando los datos son par, ¿ya? Para que se entienda la idea. Igual cualquier consulta me la pueden hacer por WhatsApp, ¿ya? No recuerdo. Promedio media aritmética. Cuando yo calculo el promedio, ¿ya? Porque también lo pido así con datos sueltos, así con poquitos datos, con una muestra pequeña. Cuando yo estoy pidiendo calcular el promedio, yo lo que le estoy pidiendo es la media aritmética. Cuando usted calcula el promedio de notas, ¿cómo calculamos el promedio de notas? Es sumar la cantidad de notas, saco el resultado de la suma y lo divido en la cantidad de notas, ¿ya? Así que esto es lo mismo, porque estás calculando exactamente la misma idea. Entonces, cuando tú estás calculando el promedio, ¿ya? Simplemente tú estás sumando esos datos, ¿ya? Que aquí sería el 5, por ejemplo, en el caso del primero. Entonces tengo 5 más 10, tengo 15, estoy sumando de 2 en 2. 12 más 3, tengo, bueno, ahí le voy a poner un más, 15, más 0 más 15 me queda 15, más, aquí es coincidencia que me diera casi 15, 7 más 7 me da 14, 8 más 1 me da 9, estoy sumando de 2 en 2, 3 más 5 me da 8, después 4 más 5 me da 9, y después obviamente el 10 que quedó solito. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos. Son 15 datos en total. Porque después voy a dividir todo en 15. Entonces aquí si yo sumo esos 3 me da 45. Acá estos 2 me da 23. Acá me da 17. Ah, bueno, le vamos a sumar el día al tiro y me queda 27. ¿Ya? Entonces aquí voy a sumar el 45 más 23 y eso me va a quedar 68. Y por último le sumo el 68, le sumo el 27. Entonces me queda 8 más 7, me queda 15 y 6, 7, 8 me quedaría 95. Y ese 95 lo voy a dividir en 15 y sería entonces el promedio que yo voy a calcular. Siempre el promedio tiene que estar entre el menor dato, que en este caso es 0, y el mayor dato, que en este caso es 15, ¿ya? Porque cuidado ahí que generalmente nos ha faltado que he sacado el promedio y le da un valor que se te arranca de eso. O sea, por ejemplo, cuando tus notas van de entre el 1 y el 7, no puedes sacarte un promedio 8. Imposible, si tus notas van del 1 al 7, ¿ya? Así que siempre van a estar entre ese rango. Así que cuando calcules el promedio, es entre 95, aquí del 95 y 15 tiene que dar entre 0 al 15, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la división, ya, eso lo vamos a ocupar con calculadora, obviamente, porque siempre esta estadística es esencial ocuparlo con la calculadora, ¿ya? Entonces, cuando haga la división, el 15 en el 95, si hago la división, pues yo estoy ocupando la calculadora en este momento, y me queda 6,33, ¿ya? Entonces, el resultado de esto me da 6,3 periódicos, porque el 3 sigue, infinitamente. Entonces, si tú te fijas, el 6,3 está dentro del rango de los datos, está entre 0 a 15, y ese sería el promedio que yo calcularía. Esa es toda la materia que ingresa en lo que es la guía de estadística, ¿ya? La guía número 5. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a la, a la misma guía, a la actividad evaluada, no duden en hacer las consultas. Esto mañana va a estar, o sea, mi idea es tratar de subirlo hoy todo, hoy domingo. Ya mañana oficialmente
ya estaría todo subido el material que corresponde, ¿ya? Así que cualquier dudita me van a hacer las consultas, nos estamos hablando y que hayan tenido muy lindas vacaciones, que hayan descansado, porque yo descansé bastante. Así que hay cualquier cosita, no estamos hablando.